Las cuentas cognitivas de la adquisición de una segunda lengua. Acabamos de señalar que los alumnos pueden utilizar su primera lengua como medio para aprender una segunda lengua, cuando hablamos de transferencia, y como medio de comunicación. Este es un ejemplo de una amplia distinción entre procesos de aprendizaje y procesos de comunicación. Los procesos de aprendizaje consisten en los mecanismos que utilizan los alumnos para 1. Percibir rasgos en el input, 2. Comparar estos rasgos con los que forman parte actualmente de sus gramáticas mentales o interlenguas, y 3. Integrar los nuevos rasgos en sus interlenguas. Los procesos de comunicación consisten en intentos conscientes o potencialmente conscientes por parte del alumno de emplear sus recursos lingüísticos disponibles. Por ejemplo, desarrollando su capacidad de utilizar la segunda lengua con fluidez o compensando los conocimientos inadecuados a la hora de comunicar un determinado mensaje. Además de la transferencia, los alumnos utilizan diversos procesos para aprender una segunda lengua. Hay varias teorías sobre la adquisición de una segunda lengua que dan cuenta de ellos. Estas teorías son de naturaleza cognitiva, es decir, intentan dar cuenta de los procesos mentales que permiten a los alumnos trabajar con el input y de los sistemas de conocimiento que construyen y manifiestan en el output. Quizá la más conocida sea la teoría del interlenguaje. El término interlenguaje fue acuñado por Selinker para referirse a las gramáticas provisionales que los alumnos construyen en su camino hacia la plena competencia en la lengua meta. La teoría de la interlengua ha experimentado un desarrollo casi constante, pero un tema común es la noción de comprobación de hipótesis, es decir, la idea de que los aprendices se forman hipótesis sobre cuáles son las reglas de la lengua meta y luego se dedican a comprobarlas, confirmándolas si encuentran pruebas de apoyo en el input y rechazándolas si reciben pruebas negativas. La teoría de la interlengua también ha identificado otros procesos más específicos, como la sobregeneralización, es decir, la extensión de una regla de la segunda lengua a un contexto en el que no se aplica en la lengua meta, y la simplificación, es decir, la reducción del sistema de la lengua meta a una forma simple. Los primeros trabajos sobre los errores del alumno, los órdenes de adquisición y las secuencias de desarrollo estaban estrechamente relacionados con la teoría de la interlengua. Varias teorías ponen a prueba la distinción entre el conocimiento de una segunda lengua implícito, es decir, intuitivo e inconsciente, y explícito, es decir, metalingüístico y consciente, distinguiéndose en si se consideran totalmente distintos e inconexos, como en la teoría del monitor de Krashen. Los debates más recientes sobre la distinción implícita-explícita se han centrado en el papel de la conciencia en el aprendizaje de segundas lenguas. Los alumnos construyen gramáticas interlingüísticas variables compuestas por diferentes estilos. El estilo vernáculo de los alumnos se desarrolla tanto como resultado de procesar directamente el input como por la difusión de formas de su estilo cuidadoso. El desarrollo de la interlengua implica tres fases concurrentes. 1. La innovación, es decir,
la adquisición de nuevas formas. 2. La elaboración, es decir, la complejización que tiene lugar a medida que el alumno descubre los usos contextuales de una forma. Y 3. La revisión, es decir, los ajustes que se realizan en todo el sistema como resultado de la innovación y la elaboración. Los modelos funcionalistas están estrechamente relacionados con los modelos variacionistas de la interlengua. Estos sugieren que la variabilidad es un reflejo de los diferentes modos de uso del lenguaje. El desarrollo de una segunda lengua se produce cuando los alumnos pasan de procesar el lenguaje en términos pragmáticos, por ejemplo, como estructuras de comentario de tema, a procesarlo en términos gramaticales, por ejemplo, como estructuras de predicado de sujeto. Hay tendencias humanas inherentes que inducen a los alumnos a percibir y procesar unas formas antes que otras, pero también es más probable que una forma se adquiera si realiza un significado que es transparente e importante para el alumno. Según este modelo, los alumnos asignan ponderaciones a los diferentes mapeos de forma-función y el proceso de adquisición consiste en ajustar estas ponderaciones hasta que coincidan con las encontradas en el input. En otro enfoque, los investigadores han tratado de identificar los principios operativos que los alumnos utilizan para convertir el input en una forma que puedan almacenar. Una teoría adecuada de la adquisición de una segunda lengua debe explicar por qué algunos rasgos lingüísticos se adquieren antes que otros y por qué los alumnos manifiestan secuencias de desarrollo cuando adquieren rasgos específicos. El modelo de Johnson y Feynman sobre la adquisición de segundas lenguas explica las propiedades de desarrollo de la interlengua en términos de una serie de operaciones de procesamiento que están organizadas jerárquicamente según el orden en que se manifiestan en la producción de los alumnos. Así, al principio, los alumnos se apoyan en dispositivos de procesamiento no lingüísticos, por ejemplo, fórmulas y elementos léxicos no asignados a categorías gramaticales, y luego pasan por una serie de etapas hasta que son capaces de realizar operaciones gramaticales más complejas. Este modelo también reconoce y ofrece una explicación para la variación individual de los alumnos. Otros modelos cognitivos han intentado explicar la adquisición de una segunda lengua en términos de una teoría general del aprendizaje de habilidades. El modelo de control adaptativo del pensamiento de Andersen considera que la adquisición de la lengua, al igual que todos los demás tipos de aprendizaje, es un proceso de procedimentación del conocimiento declarativo almacenado como hechos. McLaughlin propone una teoría cognitiva basada en el procesamiento de la información. Los alumnos rutinizan la información lingüística que inicialmente solo está disponible para su uso a través de un procesamiento controlado y esto les libera para atender a la nueva información en el input. Además, los alumnos reestructuran sus representaciones basadas en reglas de la segunda lengua en determinados momentos críticos del proceso de aprendizaje. Como en el caso de Andersen, McLaughlin
da mucha importancia a la práctica como mecanismo de cambio. Todas estas teorías se basan en la suposición de que los alumnos forman representaciones mentales de reglas y que estas reglas guían al alumno en el uso de la segunda lengua en su desempeño. Una regla consiste en alguna forma de generalización abstracta de una propiedad lingüística. Sin embargo, otro enfoque para explicar la adquisición del lenguaje prescinde totalmente de la idea de reglas. Según un modelo de procesamiento distribuido paralelo, el conocimiento adopta la forma de una red de interconexiones entre unidades que no corresponden a ninguna construcción lingüística concreta. El aprendizaje consiste en la modificación de las fuerzas de estas construcciones como respuesta a los estímulos de entrada y se completa cuando la red corresponde a la que se encuentra en los hablantes nativos. Los investigadores construyen modelos matemáticos de los tipos de redes que creen que pueden explicar el aprendizaje y luego los prueban en simulaciones por ordenador. El criterio de éxito es si el modelo produce etapas de desarrollo similares a las que se han observado en la adquisición del lenguaje natural. Además de adquirir conocimientos de la segunda lengua, los alumnos también necesitan desarrollar el control de los conocimientos existentes. La adquisición del control se considera específicamente en los trabajos sobre la planificación del discurso en una segunda lengua. La planificación del habla se ha considerado en términos de variables temporales, como la velocidad del habla y la duración de las pausas, y los fenómenos de vacilación. Gran parte de los trabajos sobre estrategias de comunicación se han centrado en tratar de identificar los casos de su uso y en desarrollar una tipología fiable, aunque ahora hay algunos trabajos que han examinado su eficacia comparativa para facilitar la comunicación. Se sabe muy poco sobre cómo el uso de estrategias de comunicación contribuye al aprendizaje de una segunda lengua. Una posibilidad interesante es que la adquisición de conocimientos y de control se produzca de forma independiente y que los alumnos difieran en el énfasis que dan a cada aspecto.